Antes de empezar, una pregunta. No sé si les hicieron alguna invitación para participar en una entrevista el día de ayer respecto al proceso de acreditación de la carrera. ¿No? No. Está bien. Bueno, entonces, eh, regresando al tema, habíamos comentado que el transistor de efecto de campo aquí podemos usar este. Eso es lo que habíamos mencionado en la última clase, ¿no? Y habíamos dicho que para polarizar el FET, es el transistor de efecto de campo, es de unión, también es de unión, y llega a aparecer como JFET, ¿sí? J de unión. Entonces dijimos que el drenador sería positivo respecto a la fuente, hablando de un transistor de efecto de campo tipo N o canal N, ¿sí? Si fuera canal P, pues entonces el voltaje en el drenador sería negativo. Y también dijimos que la unión con puerta canal se polariza inversamente con el voltaje VGS, que es el que tenemos allí a la izquierda, ¿sí? Con esa fuente VGG. Entonces, dijimos que la primera condición era si el voltaje VGS es cero, entonces al ir incrementando el voltaje entrenador, el comportamiento del FET es como una resistencia. ¿Sí? Al aumentar el voltaje entre sus extremos, aumenta la corriente eh, prácticamente de manera lineal, como se puede ver aquí en el inicio, en la curva, cómo esto va levantando y prácticamente es una línea recta, pero al llegar al punto que está marcado ahí en rojo, mencionábamos que en ese momento, por polarizarse inversamente la unión con puerta canal, la región de agotamiento de un lado se unía con la del otro y era cuando se decía que el canal se estrangulaba. Entonces, a partir de ese momento, si se sigue aumentando el voltaje VDD, la corriente se mantendría constante a través del drenador. Por eso es que tenemos allí ese comportamiento. Si ahora se cambia la condición y dijimos que era 1 volt, ¿sí? En negativo en compuerta, y partimos otra vez desde cero con VDD, pues igual empieza a incrementarse el voltaje. Y la corriente aumenta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que al intentar incrementar más el voltaje, vamos a llegar a un punto donde con menos voltaje entrenador se estrangula el canal porque ya hay un voltaje en compuerta que le está ayudando, ¿no? A polarizar en sentido inverso la unión compuerta canal. Entonces, si había 0 y con 5 volts entrenador se estrangula el canal, ahora con -1 se requerirían solamente 4 volts para estrangular el canal. Y con 4 volts, pues por supuesto que hay menos corriente, ¿no? En drenador. Y
de ahí la segunda curva. Esta segunda curva. Entonces, eso es lo que hemos estado mencionando. Y así, para la condición donde el voltaje en compuerta fuera menos 5 volts, entonces ya desde ahí, con 0 volts, pues ya está estrangulado el canal. Porque ahora los 5 volts pues aparecen en compuerta, pero es un voltaje negativo. Así que esa condición pues es la que tenemos aquí abajo. Aquí. Y ahí dice VGS igual a VGS corte, que es el VGS off igual a menos 5 volts. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos que el estrangulamiento del canal se podría dar de dos formas. Si dejo en 0 volts el voltaje en compuerta y aumento el voltaje en drenador, y ahí le llamábamos BP, ¿sí? Entonces, ese BP resultaba ser positivo, ¿sí? Y en este caso fue 5 volts. Pero si lo hacemos por el lado de la compuerta, el voltaje para estrangular el cable, pues tenemos que aplicar un voltaje negativo, y ese voltaje negativo sería de menos 5. Entonces, ya con menos 5, el canal ya está estrangulado, y aunque aumentemos el voltaje VDD, ya la corriente sería prácticamente cero, como está aquí indicado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí quise mencionar la diferencia que hay entre BP y BD, BP y BGS off, ¿no? Entonces, esto está aquí de este lado. Entonces, aquí se hace referencia al voltaje de corte, que es el voltaje BGS off, y el valor de BGS que hace que ID sea aproximadamente cero es el voltaje de corte, o sea, BGS off, como se muestra en la figura D, la que tenemos aquí a la izquierda. El JFET debe operar entre BGS igual a 0 y BGS off. Con ese intervalo de voltajes de compuerta a fuente, ID varía desde un máximo IDSS hasta un mínimo de casi cero. Para un FET canal N, mientras más negativo es BGS, más pequeña llega a ser ID en la región activa. Cuando BGS tiene un valor negativo suficientemente grande, ID se reduce a cero, y el estrechamiento de la región de agotamiento o empobrecimiento provoca este efecto de corte hasta un punto donde el canal se cierra por completo, como se muestra pues, en la figura. Comparación del voltaje de estrangulamiento BP y el voltaje de corte BGS. Existe una diferencia entre los voltajes de estrangulamiento y de corte. También hay una conexión. El voltaje de estrangulamiento BP es el valor de BDS al cual la corriente en el drenador se vuelve constante e igual a IDS y siempre se mide con BGS igual a 0. No obstante, el estrangulamiento ocurre con valores de BDS menores que BP cuando BGS no es 0. Así que, aunque BP es una constante, el valor mínimo de BDS al cual ID se vuelve constante sería con BGS, con BGS. BGS y BP siempre son iguales en magnitud, pero de signo opuesto. Una hoja de datos normalmente dará BGS o BP, más no ambos. Sin embargo, cuando se conoce uno, se tiene el otro. Y por ejemplo, si BGS off es menos 5, entonces BP es más 5, como lo hemos mencionado. También dijimos que la forma de relacionar
el voltaje BGS con la corriente ID, es una expresión no tan simple como lo es para la relación que hay entre la corriente de base y la corriente de colector en un transistor bipolar. Entonces, estoy poniendo aquí en esta parte, del lado derecho en azul, cómo la IC depende de la corriente de base y de beta. Y bueno, la expresión es muy simple, IC es igual a beta por IB. Y dijimos que en el transistor bipolar la corriente de base es el parámetro o la variable de control. ¿Sí? Controla pues la corriente de colector. Si la corriente de base aumenta, aumentaría también la corriente de colector. ¿Qué tanto? Pues beta veces. Pero acá en el caso de ID, pues ID está en función de tres parámetros. Uno, pues sí es BGS, que es el equivalente a ID. Pero hay otros dos parámetros, ¿sí? En lugar de beta existen IDSS y BP, estos dos parámetros. Estos dos parámetros los proporciona el fabricante. Entonces, si nosotros viéramos una hoja de datos de un FET, pues podríamos ver estos valores de IDS, S y BP. Entonces, la expresión que relaciona estos tres valores con la corriente del drenador es la que ustedes ven en sería IDSS por paréntesis 1 menos DGS sobre VP al cuadrado. Entonces, aquí hay dos condiciones importantes. Uno, que si BGS es cero, aquí lo hacemos en la expresión BGS igual a cero, entonces nos quedaría que ID sería IDSS. Y ese punto, pues estaría aquí. Mientras que si la ID vale cero, al despejar BGS, resulta que BGS igual a BP. Y ese BP, pues quedaría aquí entonces. ¿Sí? Si damos valores intermedios, pues tendríamos este comportamiento, ¿no? Como esta curva. En la ecuación, corresponde a la de una parábola con esta forma que ustedes ven ahí en la gráfica, ¿no? Entonces hay un trazo continuo en rojo y luego después de BP hacia la izquierda, donde el voltaje es más negativo, pues aparece una línea punteada en rojo. Esto quiere decir que, bueno, la ecuación, si diéramos valores a BGS negativos, ID variaría de esta forma. Es más, si le diéramos un valor positivo a BGS, la curva pues aparecería por aquí así. Y acá esto seguiría creciendo, ¿no? O sea, esto sería una parábola. Pero esta ecuación solamente se cumpliría dentro de este límite, ¿no? Es lo que está dentro de 0 y BP, ¿sí? Porque pues no hay forma de que la corriente sea más grande, ¿no? Con voltaje positivo. Y bueno, no, normalmente no se emplea, no se utiliza, por lo menos el FET, el transistor de campo. Podría ser un MOSFET, ¿no? Podría soportar hasta voltajes positivos en compuerta, muy pequeños. En el caso del voltaje BGS, si fuera más negativo que BP, por eso es que está esta línea aquí.
así. Pero según la ecuación, si le damos valores más negativos a BGS, más negativos que BP, sería el comportamiento de la parábola y levantaría, como está aquí en la línea punteada en rojo. Así que con la ecuación, pues tendríamos esta parábola que puede tener valores positivos y negativos de BGS. Pero esta ecuación para el FET solamente es válida entre los límites 0 y BP. Entonces vamos a tratar de ver esa gráfica, pero antes veríamos una hoja de datos para ver los valores típicos de BGS y de SS, ¿sí? Entonces voy a mover esta expresión y voy a eliminar los trazos que tengo por aquí. Bueno, entonces de aquí me voy a pasar a los circuitos de polarización y ahora lo que vamos a hacer es establecer las ecuaciones de los circuitos de polarización y una ecuación del FET que nos relacione el voltaje BGS con la corriente ID. Lo que hacemos en los circuitos de polarización con el transistor bipolar era establecer las ecuaciones del circuito y después la expresión que definía el comportamiento del transistor y que en este caso para el bipolar era muy simple, donde IC era igual a beta IB. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, sustituir a IC por beta ID. En nuestro caso, si tuviéramos ID, sustituiríamos a ID por lo que está aquí en el rectángulo negro, y lo que calcularíamos sería BGS, ¿no? Que sería el equivalente a calcular la IB en un transistor bipolar. Entonces, tengamos presente esta expresión donde intervienen dos parámetros aquí importantes. IDSS, que ya dijimos que es la corriente de drenador de saturación, y BP es el voltaje de estrangulamiento. ¿Sí? Entonces veamos ahorita una hoja de datos y voy a irme a Entonces, allí aparece la hoja de datos de un transistor de efecto de campo y voy a tratar de hacerlo esto más grande para que se pueda apreciar mejor. Allí, fíjense. Bueno, ese transistor de efecto de campo es el 2N 5457 y 5458. Hay por ahí el 2N 5459. Entre otros parámetros, lo que nos interesa son justamente, bueno, aquí aparece los valores máximos, ¿no? El voltaje entre drenador y fuente máximo es de 25 volts. Si excedemos los 25 volts, pues entonces se dañaría el FET. El voltaje entre drenador y compuerta también es 25 volts. Y el voltaje inverso que podemos aplicar entre compuerta y fuente es de menos 25. Entonces, si excedemos ese voltaje negativo en compuerta, y queda, hablando de valor absoluto de 25 volts, pues dañaríamos el FET. La corriente de compuerta máxima serían 10 miliamperes. Entonces, no, eso es en caso de que se polarizara directamente
la unión con puerta canal. Y ahí está la potencia que podría manejar. Entonces, si la temperatura nunca cambia y se mantiene en 25, la potencia puede manejar desde 310 miliwatts. Y por cada grado que se incremente la temperatura, hay que reducir la potencia que puede disipar en 2.82 miliwatts por grado centígrado. Entonces, si aumentara de 25 a 35, tendríamos que multiplicar 2.82 por 10 y serían 28.2 miliwatts. Eso habría que restárselo a 310. Entonces, a medida que se incrementa la temperatura, disminuye la potencia que puede disipar el dispositivo. Bueno, entonces aquí en esta tabla, en la parte de abajo, voy a tratar de tenerlos. Ahí están los dos valores. Ahí, si ustedes pueden observar, están BGS off e IDSS. ¿Sí? Así que, aquí, ahorita lo marco. Y sería este valor y este valor. Entonces, ahí están marcados. Y vean los valores en los que pueden cambiar. Por ejemplo, el 2N5458 puede ir desde -1 hasta -7. Y su corriente sería de 2 miliamperes a 9. Bueno, entonces estoy marcando ahí todos los valores que corresponderían en este caso para BGS off e IDSS. ¿Sí? Entonces, dependiendo del transistor que estemos usando, pues tomamos los valores que aparecen aquí en la tabla. Esto es importante porque así como había una beta mínima y una beta máxima para un transistor bipolar, aquí hay valores mínimos y máximos para dos variables, que son BGS off e IDSS. ¿Sí? Así que esto pues me estaría dando como resultado que si yo ubico, según la gráfica que teníamos, lo voy a tratar de hacer aquí encimado, así. Entonces, yo ubicaría para el 54-57 un menos 0.5 por aquí y una corriente de 1 miliamper. Entonces, menos 5 y 1 miliamper. Entonces, esto es menos 0.5 y esto es 1 miliamper. Y por otro lado, si tomo los valores máximos, sería el menos 6 y el 5. Entonces quiere decir que por acá habría menos 6 volts y una corriente por acá de, tal vez más arriba, pero lo voy a dejar ahí, de 5 miliamperes. Entonces, según la ecuación, vimos que esa era la ecuación de una parábola, y entonces yo trazaría algo así, y para el caso de los valores mínimos, trazaría algo así. Entonces, esto pues, ya dijimos que vendría a ser común, pero solamente es válido entre 0 y menos 5 volts, 0.5 volts.
Y en el caso del trazo en azul, pues esto puede ir para arriba y esto puede ir así. Entonces, ambas curvas son parábolas, pero solamente son válidas entre 0 y BP o BGS. ¿Sí? Solamente ahí sería válido. Entonces, estas curvas pues, se pueden obtener. A esta curva se le conoce como curva de transferencia. Esa curva la podríamos obtener nuestros, en el simulador. Entonces, ahorita hay que entender bien esta ecuación que define esta curva, y ya dijimos que es la que nos relaciona la corriente de drenador con el voltaje de GS. ¿Sí? Bueno, podríamos tener eh, otras hojas de datos, por ejemplo, voy a tratar de moverme a... Ese es el que había aquí seleccionado, pero podríamos poner, por ejemplo, el 2N3819, que yo tengo por aquí a la lista, y aquí está este. Entonces, igual, veamos. Allí. Este, Aquí están los valores. El voltaje BGS off, nada más da el valor máximo, que sería -8, pero no nos dan el valor mínimo, ¿no? Y en el caso de la corriente ID, aquí pues se puede ver. Lo voy a marcar otra vez. Entonces aquí tendríamos BGS off y tendríamos -8. En el caso de IDSS, sí da un valor mínimo y da un valor máximo. Entonces, pues habría que averiguar a qué corresponde este valor mínimo, ¿no? Habría que ver otra hoja de datos para ver si nos dan aquí ese valor. Podríamos ver otro, por ejemplo, el J111, y lo mismo, ¿no? Aquí tenemos ahí está, lo puse más grande para que se vea mejor. Entonces, el encapsulado que tiene, y aquí me voy a ir a la parte donde vea los valores que me interesan en este momento. IDSS y BGSOF. Entonces, aquí, este, habría que revisar porque aparecen tres valores, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está BGS para J111 es de -3 a -10, ¿sí? Y acá aparecería 20
Y vean aquí, no hay valor. Pero, ¿a qué corresponde este valor que está aquí? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo en esta tabla que no corresponde. Sin embargo, este puede ser un FED que pudiéramos ocupar, porque si nosotros revisamos en la página de AG, nos queda menos de un minuto, ¿no? Pero aquí está. Entonces, aquí están estos FEDs y yo puedo buscar el FED que me interese. Entonces, yo aquí puedo poner el JFED canal N y ver qué me aparece. Entonces ahí pues ya me aparecen algunos, pero pues por ejemplo aquí apareció el UCN3370 que cuesta 100. Bien, entonces les decía que aquí aparece pues muchísimos productos, ¿no? En caso lo que estamos buscando es un JFET canal N. Entonces, para pues seleccionar más fácil, yo creo que pudiéramos seleccionar una opción aquí y yo puedo ponerle el de menor precio. Entonces, aquí pues podemos encontrar desde 650 masiva y pudiera ser ay, el PN4858, ¿no? Pudiera ser ese. Entonces, no veo la hoja de datos, por eso no lo abrí, pero habría que buscarlo pues en otro lugar, ¿no? Para ver si está la hoja de datos de este PN4858. Vemos el NSBJ 2394.
no lo abrí porque pues es de montaje superficial, o sea, el encapsulado es de montaje superficial. Y para utilizarlo en el proto, bueno, tendremos que ahí soldarle unos alambritos, ¿no? Entonces, no seleccioné ese. Podría ser, vean, aquí está este. Este es el, bueno, pues este es el encapsulado. Además, este se envía entre el 18 y 20 de abril. Entonces, aquí está el J113, que también pudiera servir. Cuesta 8.20 masiva. Entonces, podríamos ocupar este. También está el J111. Entonces, si abriéramos este, entonces se supone que está por aquí, lo abrí por aquí. No sé dónde quedó. Tal vez fue este. Sí, aquí está. Entonces, si vemos los valores de BGSO, pues vean, está de menos 0.5 a menos 3 y de 3 a 10. Entonces, para tener más margen, si tuviéramos que hacer algo en el laboratorio, pues la sugerencia sería utilizar el 111, ¿sí? Que va de menos 3 a menos 10. Y la IDSS, pues aquí, según esto, serían 20 miliamperes, pero no sé cuál sería la máxima. ¿Sí? Entonces, por aquí teníamos el otro. A ver, ¿este cuál es? Este es de 11.000 y nada más sería cuestión de ver aquí. Pues está igual, ¿no? Creo que es 25 y 2 y en este 20, 5 y 2. Entonces creo que esta tabla correspondría también para el 113, pero no aparece aquí. Aquí debería estar el J113, ¿no? Porque esto se parece a lo que está en la otra tabla. Bueno, entonces lo que quiero mostrar es que los voltajes pues pueden ir desde valores muy pequeños, ¿no? Desde menos de 1 volt, ¿sí? 0.4, 0.5, 0.7 volts, hasta voltajes de menos 5, menos 6, menos 10 volts, como se puede ver aquí. Y las corrientes, pues pueden ir, pongamos otro para ver, ¿no? La corriente. Por ejemplo, pueden ir desde 2 hasta 20 miliamperes, ¿sí? Así que pudiéramos intentar usar uno de estos, o utilizar de la tabla de las hojas de datos caracterizar el dispositivo, o sea, obtener estos dos parámetros IDSS y BGSO, ¿sí? Es lo que tendríamos que hacer.
obtener sus curvas y eso es lo que voy a tratar de mostrar en las simulaciones que vienen adelante. Entonces, antes de pasarme al simulador, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Todo bien, profesor. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a dejar ahorita esto. Bueno, yo- no, lo más fácil para mí ha sido buscar una página o una tienda donde tenga su tienda virtual, como es AG Electrónica. Entonces aquí puedo revisar qué componentes hay. En este caso el de interés es un JFET canal N. Y si quiero hacer algo para el laboratorio, pues quiero dispositivos con características adecuadas que me permitan pues, mostrar el comportamiento del transistor, obtener sus parámetros, sus variables que definen su comportamiento, y que pues sea de un precio accesible. Entonces, por eso es que lo hice de esta forma. Y mi sugerencia entonces aquí sería que pudiéramos conseguir el J111, ¿sí? Porque tiene un B de BGS entre -3 y -10. Entonces, se nos podría servir. Faltaría definir bien cuáles son estos valores de IDSS, ¿sí? Porque si aquí el valor mínimo, pues es más, sería -3 y 20, entonces, ¿cuánto sería con -10? Debería estar mucho más arriba. Entonces, habría que ver con cuál es la ID máxima que soporta. A ver, aquí debe estar. Hay voltaje de compuerta, pero no dice. No aparece ese valor. Pues no, habría que. Ese sería el inconveniente de este FET, ¿sí? Que no tenemos los datos completos. Pero, pues, estaría el que sigue, el 23819, ¿sí? Aquí, no tenemos el voltaje mínimo, pero sí sabemos que la corriente va desde 2 hasta 20. Entonces, lo que podríamos hacer también es que si conseguimos el J111, podríamos averiguar cuáles son esos valores de BGSO e IDSS. Lo podríamos hacer. Bueno, entonces dejando ahorita estas características, bueno, aquí están los precios. Entonces, vean. ¿Quién sabe qué pasó?
No sé qué pasó. Aquí me falló la red. Déjenme ver si lo puedo resolver. Entonces, espérenme un momento. Ya. Cuando estábamos aquí mostrando estos pets carísimos, ¿no? Que no sé por qué estén así, pero para que veamos lo que puede variar. Tal vez se justifique, ¿no? Por el encapsulado y la potencia que estaría manejando. Entonces, pasémonos ahora a esta parte. Y aquí, yo tengo como ejemplo el JFET 2N3819, el que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si ustedes apuntan a él, pueden cambiar de FET. Ahí está ese FET. Lo que hice fue copiarlo, ¿sí? Control C, Cell, luego lo coloco aquí, lo pego y lo coloco por aquí abajo, ¿no? Así. Pero este es justamente el que ya tengo por aquí arriba, ¿no? Entonces nada más es para mostrar. Entonces aquí donde dice R S igual a 1, ahí donde está lambda, ahí le pongo control M, le pongo un signo de más, espacio, y me puedo ir a la parte donde está aquí en esta, a propósito, aquí le hago control M, le pongo el más, espacio, y me puedo ir por acá donde dice alfa, control M, pongo el más, espacio, y me voy donde esté aquí, para que quede igual. Control M, más, espacio, y así. Y entonces, pues ya este modelo que tengo aquí es el del 3819 que ya lo había seccionado para que me quedara más compacto. Disculpen, es que me sacó la red y volví a entrar y se activó el audio. Entonces, pues disculpen, yo supongo que esto ya no nos va a ocurrir porque según la reunión de colegio, de consejo el día de ayer,
el regreso es obligado a partir del 25 de abril. ¿Sí estaban enterados de eso? No, profe. ¿No? Sí, profe, pero creo que para nosotros es hasta el 9 de mayo, ¿no? O bueno, eso vi. Sí, 9 de mayo. Pues ayer, bueno, ¿es con los lineamientos anteriores, con la hoja anterior o con lo que ayer se acordó? Esa fecha que usted me dice 9 de mayo es en base a cuál notificación. Es que según profe, sigue en pie lo de regresar escalonado, nomás que regresando de vacaciones, ya los grupos que están yendo tienen que ir obligatorio, ya no es si quieren o no. Y ya nosotros que entramos el 9, ya también es obligatorio ir todos los días. Ah, bueno. Pues entonces, bueno, pues ya nada más vamos a venir pues qué, no sé, unas cuantas clases serán, ¿no? Bueno, entonces puede seguir ocurriendo esto. Así que, pues bueno, ya veremos después de vacaciones, ¿no? Mientras vamos a avanzar lo que nos quede hoy, mañana y la próxima semana. Entonces, estoy tratando de mostrar aquí en esta pantalla el lado izquierdo, si ustedes observan lo que está encerrado en el rectángulo en rojo, ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre DT al cuadrado. Justo la ecuación que yo les había mostrado aquí. ¿Sí? Esa ecuación es justamente esta. Vamos que no sé por qué se tarda tanto en cambiar de una pantalla a otra. Bueno, ya está aquí. Y si buscamos esos parámetros IDSS y BP en nuestro modelo, no van a existir esos dos parámetros como tal. Entonces, lo que aparece, este DT, este BP sería el BTO o el pinch off voltage. ¿Sí? Es este. Entonces, en lugar de encontrar BP en el modelo, el parámetro que debemos buscar es el BTO. Y ese parámetro, pues sí está aquí. Aquí está. Este BTO. Aquí lo voy a cerrar. ¿Sí? Ahí está. Y luego hay otro parámetro que debería ser IDSS. Entonces, IDSS y BP son los que debemos encontrar en el modelo. Pero ya dijimos que BP aparece en el modelo como BTO y aquí en este caso es menos 3 volts. Mientras que la IDSS, pues si la buscamos, no está, no aparece aquí. Entonces, entonces, este parámetro de IDSS no lo consideran en la definición del modelo del transistor de efecto de campo de unión. Pero el parámetro que sí define es el valor de beta, que nada tiene que ver con la beta de un transistor bipolar. Esta beta, si ustedes la buscan en el modelo, aquí está, miren. Sí, ahí está.
Lo estoy encerrando allí y aparece beta. Entonces, teniendo beta, de beta se puede obtener IDSS, ¿sí? O bien, si de la hoja de datos yo conozco IDSS y conozco este que es el BP o BGSO, yo puedo definir mis dos parámetros en el modelo y entonces crear mi propio modelo con mis valores de IDSS y de BP o BGSO. ¿Sí? Entonces, ahorita de una hoja de datos podríamos tomar esos dos valores y crear nuestro modelo, dándole los valores a beta y a BTO. Ahora, si no nos dan IDSS, hay una expresión que relaciona IDSS con beta. Entonces, aquí lo que quedaría es sacar como factor a BP, ¿no? Porque tendríamos, nada más espérenme, déjenme, para no confundir, voy a eliminar esto que está aquí abajo, porque está repetido, nada más dije cómo se podía tener el modelo del FED, ¿no? A la vista. Entonces voy a quitar esto que está aquí, ¿sí? Para no generar confusión. Y entonces, yo había dicho que ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Entonces, aquí esto podría ser así y podríamos poner IDSS sobre BP al cuadrado y aquí sería, bueno, según esto, BP menos BGS al cuadrado, ¿no? O bien puedo escribir BGS menos BP al cuadrado, ¿no? Porque si les cambio de signo de todos modos al cuadrado, me da positivo. Entonces, este valor que está aquí, IDSS sobre BP al cuadrado o beta al cuadrado, es justamente beta. ¿Sí? Y aquí está, beta es igual a IDSS sobre BP al cuadrado o BTO al cuadrado. ¿Sí? Así que tengamos presentes estas dos expresiones. Si tenemos IDSS, podemos calcular ID, ¿no? Pero si no tenemos IDS y tenemos beta, pues también podemos calcular la ID, nada más sabiendo cuál es la expresión que relaciona beta con ID o IDSS con ID. ¿Sí? Así que, repitiendo, en el modelo nunca aparecerá IDSS, solamente aparecerá en la hoja de datos, y en el modelo del transistor de efecto de campo lo que aparece es beta, y beta involucra
al valor de IDSS y BTO. ¿Sí? Entonces, sabemos que el BTO es de menos 3 volts. Entonces, ya dijimos que en la curva, si trazamos la curva, tendríamos esto y que estos serían 3 volts. ¿Sí? Y a partir de ahí eso se mantendría constante. Pero esta habría que averiguarla. Esta IDSS. Ahorita en la gráfica, lo que estoy haciendo ahí abajo, habría que averiguar cuál es IDSS. Ahora, si aquí tengo el valor de lambda y tengo el valor de BTO, ¿a qué sería igual IDSS? Entonces, a ver, lo voy a calcular. IDSS sería, por lo que acabamos de escribir, BP al cuadrado por beta. Entonces, según los valores que tengo del modelo, serían menos 3 al cuadrado por beta, que aparece como por 0.001304. Entonces, si me ayudan con esa operación, sería sería así. 0.011. Y eso sería 11.7 miliamperes. ¿Sí? Ahorita estoy anotando del lado derecho, ahí aparece. Entonces tendríamos 11.7 miliamperes. Quiere decir que esta IDSS que acabamos de poner por aquí, esta sería de 11.7 miliamperes. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues correr la simulación y seguir los pasos que aquí nos dice. Entonces, esto nos dice lo siguiente. Bueno, nada más espérenme porque no se alcanza a ver lo que está ahí arriba. Y tal vez elimine aquí algunos trazos, porque si muevo para verlo completo, ¿sí? Entonces dice determinación de BGSO, conectar la fuente S a tierra, ¿no? Ahí tengo B2, menos 5, 0 y 1. Yo le puse con la directiva ese valor de B2 y le estoy poniendo 3 valores. Voy a variar B2 desde menos 5 hasta 0 con incrementos de 0.1. ¿Sí? Y voy a dejar constante el voltaje en entrenador. Entonces, aquí le puse 4, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Luego dice polarizar la compuerta con un voltaje BGS comenzando con 0. Luego ir aumentando el voltaje negativo en la compuerta hasta que la lectura del amperímetro en el drenador sea prácticamente nula. Y ahí es cuando se registra el valor de BGS. Entonces yo le puse aquí 4 volts. Esto lo puedo
lo puedo modificar. Y lo que voy a hacer de manera automática, cambiar el voltaje en compuerta, que va desde menos 5 hasta 0 con incrementos de 0.1. ¿Sí? Bueno, voy a eliminar los trazos que tengo aquí. Y voy a centrar esto para que se vea todo. Ahí está. Entonces, todo lo que está en azul es simplemente texto, ¿no? Anotaciones sobre el circuito, pero lo que corresponde al circuito y la simulación es muy sencillo. La directiva que estoy colocando aquí, a ver, es obtener el punto de operación y voy a variar B2, que es BGS, así le puse llamé B2, y B2 va a cambiar desde menos 5 hasta 0, con incrementos de 0.1. Entonces voy a ver qué resulta en la simulación y ahorita pues la comentamos. Bueno, entonces allí se puede ver en el... que no hay nada en la gráfica, en la ventana superior izquierda, y lo que quiero graficar es la corriente de drenador. Para eso me voy hacia el circuito y aquí donde aparezca este simbolito, ese, es más, no lo voy a marcar, me voy a ir aquí y me voy aquí. Entonces, ahí apunto, le doy clic y ahora me voy a la gráfica. Entonces, esa gráfica está por acá. Y vean cómo estoy obteniendo esta parábola, ¿sí? Que es la que ya habíamos mencionado. Entonces, aquí yo coloco el cursor para ID y vean, aquí me aparece la ventana. Si yo corro este cursor hacia la izquierda, ¿qué valor de corriente obtenemos? 11.74. ¿Recuerdan el valor que obtuvimos cuando multiplicamos BTO al cuadrado por el valor de beta? Obtuvimos 11.74, que corresponde a este valor. Si ahora este cursor lo voy moviendo hacia la izquierda, cuando la corriente sea prácticamente 0, es donde tenemos el voltaje de estrangulamiento. Entonces vean cómo voy moviéndome hacia... Y la corriente que aparece ahí en la ventana, vean, ahorita ya es del orden de microamperes, 367. Me hago tantito a la derecha para que vean cómo aumenta. Allí tengo 2.95 miliamperes. Entonces, cuando yo esté cerca de 0, ¿sí? Allí tendría mi voltaje de estrangulamiento, que sería el BP o el BGS off. Entonces, vean, aquí me acerco y ahí estoy. Entonces, allí en esos menos 3 volts, ya la corriente es de 7.71 pico amperes. ¿Sí? Así que allí tendría mi voltaje de estrangulamiento, el BP. ¿Sí? Ahora, aquí me voy a poner y yo pudiera modificar el parámetro. En lugar de ponerle menos 3, le puedo poner, aquí lo voy a editar, le puedo poner menos 3, le puedo poner menos 5. ¿Sí?
Entonces voy a correr la simulación y voy a ver rápidamente aquí. Entonces, si yo coloco el cursor pues ahora esto me quedaría mucho más acá. Bueno, debería haber quedado, levantarse un poquito y quedar en -5, ¿no? Tal vez ahí ajuste, debe haber pensado más en el valor que podía poner ahí. Pero moviendo ese parámetro, se movería. Jóvenes, continuamos mañana. ¿En dónde vamos a continuar? Sí. Ya le escucho. Ajá. Son los dos, porque como necesitamos la salida de 5 volts fija a 3 amperes y las duales, la dual de más o menos 18, entonces, para no venderlo todo en un solo transformador que aparece, que sería muy grande y más costoso, y también el gabinete fuera más fácil de construir o de manipular, fue que se divide en dos. Entonces, la fija y la dual. Y entonces serían los dos transformadores. Y no sé si le dio, qué datos les dio, qué datos le dio él. Ajá. Pero nada más recuerde que el de 18 volts es con derivación central. Y entre extremos sería 36. Eso habría que aclarárselo para que no este, no nos no vayamos a fallar. Y le dio esa cotización de esos dos. Ah, ahí serían los dos. Entonces, eso está bien, ese de 8 volts, 3 amperes. Y del otro, nada más, aclárele que lo que quiere son entre extremos 36 con derivación central o bien 18018. ¿Sí? Bueno, entonces, mañana, ¿qué procede? Por una pregunta. Porque mañana